Bien, jóvenes, vamos a continuar con las clases de física 2. Bueno, nos habíamos planteado un ejemplo, en este caso para aplicar la fórmula de la conservación de la energía relacionado con la parte de calorimetría. Habíamos indicado de que en un calorímetro decíamos de 2 litros de agua, indicábamos, a 20 grados Celsius. Se sumerge, decíamos, 3 kilogramos de aluminio. Estamos hablando de este material aluminio, ¿no es cierto? Donde además acá indicamos de que la temperatura de equilibrio es 40 grados Celsius. Bajo esa condición, lo que se pide calcular es la temperatura inicial del aluminio, ¿no? Pero despreciando, indicamos la masa del recipiente. Además, acá se da como dato el calor específico del aluminio, el cual está dado con 0,2 caloría sobre gramo grado Celsius. Bien, decíamos, haciendo la solución vamos a aplicar la fórmula de la conservación de la energía, donde el calor perdido por el aluminio es igual al calor ganado por el agua. Ahora bien, ¿cuál es la fórmula que planteamos? Fíjense, en el calor perdido por el aluminio. Masa del aluminio, calor específico del aluminio, en paréntesis, temperatura del aluminio menos temperatura de equilibrio. Esto va a ser igual a la masa del agua, calor específico del agua, en paréntesis, temperatura de equilibrio menos la temperatura del agua. Entonces acá ya salta a la vista la incógnita, como ustedes podrán notar. Esta temperatura del aluminio es la que queremos despejar. ¿Sí? Entonces, despejando esa temperatura del aluminio, bueno, inicialmente este paréntesis despejamos, ¿no? Y masa del aluminio y calor específico del aluminio lo mandamos al otro lado a dividir, ¿no es cierto? Y la temperatura de equilibrio también lo llevamos al otro miembro, pero ya con el signo obviamente cambiado. Entonces, esta es la fórmula que vamos a aplicar, esta es la formulita que vamos a aplicar para hallar la temperatura del aluminio. Pero en los datos que tenemos no se menciona la masa del agua. ¿Cómo calculamos la masa del agua? Vamos a aplicar esa formulita de que la densidad del agua es igual a la masa del agua dividido entre el volumen del agua. Despejamos la masa del agua, bueno, va a ser igual a la densidad del agua multiplicada por el volumen del agua. Ahora sabemos que hallando la masa precisamente del agua, de que la densidad del agua es 1, ¿verdad? 1 gramo sobre centímetro cúbico. Multiplicamos por el volumen del agua, y en el enunciado nos indica 2 litros, ¿no? Y 2 litros es equivalente, acá está, 2 litros es equivalente a 2000 centímetros cúbicos. Entonces, ustedes notarán de que se va a simplificar centímetro cúbico con centímetro cúbico, y la masa del agua va a estar dada en unidades de grado, ¿no? Vamos a tener 2000 gramos. Pero además también se sabe, ¿no es cierto?, de que el calor específico del agua es 1 caloría sobre gramo grado Celsius. Bien, entonces ya tenemos todos los datos para poder reemplazar en esta fórmula que nos hemos planteado, ¿no es cierto?, esta formulita, ¿sí? Entonces, en esta fórmula reemplazamos los datos que tenemos. Acá está la masa del agua, su calor específico, acá está la diferencia de temperaturas, ¿no es cierto? Acá está la masa del aluminio, también el calor específico del aluminio, ¿no? Y sumando, obviamente, la temperatura de equilibrio. Ahora, todo este término, ¿verdad?, que acá notamos, en este término, tiene que darnos en grados Celsius, ¿no? Entonces, analizamos unidades, vamos a tener, fíjense, directamente. Simplificamos todas estas unidades con todas estas unidades. Son las mismas, ¿verdad? ¿No es cierto? Es posible simplificar. Pero además, también va a ser posible simplificar gramos con gramos. ¿De acuerdo? ¿Qué nos ha simplificado?
grados Celsius, ¿no? Está correcto, ¿verdad? Porque vamos a sumar grados Celsius con grados Celsius, ¿no es cierto? Entonces realizamos toda esta operación, vamos haciendo los cálculos correspondientes, ¿no es cierto? Y el resultado al cual llego, no sé si ustedes también pueden realizar este cálculo, es 106,67 grados Celsius. O sea que el aluminio, ¿no es cierto?, antes de que introduzcamos al elemento agua en el recipiente, va a tener o tiene la temperatura, este elemento, en este caso de aluminio, está a una temperatura de 106,67 grados Celsius. ¿De acuerdo? Bien, entonces de esa forma podemos aclarar con este ejemplo el concepto, y repito, de la conservación de la energía relacionado con el calorímetro. A ver, ¿qué pasa ahora cuando este calor se va transmitiendo de un punto a otro, más que todo en un material sólido? A ver, veamos el siguiente concepto ahora, donde vamos a analizar la propagación del calor. Esta propagación del calor se realiza por diferentes mecanismos. A ver, entonces, coloco un subtítulo: propagación de calor. Propagación de calor. A ver, indicamos, se propaga, digamos, se propaga mediante, indicaremos, mediante los siguientes mecanismos. Los siguientes indicaremos mecanismos, ¿no? Fíjense, hay tres mecanismos principales, vamos a ir nombrando, obviamente, uno por uno. El primero de ellos, y el más utilizado en este caso, es el de conducción, ¿no? ¿En qué consiste este mecanismo de conducción? A ver, directamente, acá dibujo una lámina, bueno, algo así más o menos, bueno, algo así, ¿no es cierto? Hablando de esta lámina, ¿no? Donde la temperatura, en este caso en el lado izquierdo, va a estar una temperatura T2, y en el lado derecho más bien, perdón, en el lado izquierdo temperatura T2, y en el lado derecho en este caso está una temperatura, indicamos temperatura T1, ¿no? Pero además, bajo la aclaración de que la temperatura 2 es mayor a la temperatura, en este caso 1. ¿Sí? O sea que este lado de la lámina está a una temperatura mayor que el otro lado. Ahora, ¿qué nos sugiere aquello? De que el calor va a fluir del lado de mayor temperatura al lado de menor temperatura. ¿No es cierto? De esta forma se realiza el flujo de calor. Pero además, si es una lámina, ¿no es cierto?, esto podemos indicar de que esta área de acá se presentamos con el área A. También el otro lado, la otra cara, se imaginarán, va a tener la misma área, ¿verdad? Pero también por otro lado hacemos notar el espesor o grosor, como ustedes quieran, de esta lámina. Y vamos a indicar que es L, el grosor de esta lámina. ¿Sí? A ver, por otro lado, decimos,
Si no existe pérdida de calor, si no existe, diremos pérdida de calor, pérdida de calor, ¿no es cierto? Es decir, fíjense, si el calor fluyera directamente del lado izquierdo al lado derecho, ¿no? Ahora, ¿a qué me refiero al decir si no existe pérdida de calor? De que el calor, yo no sé, en este caso puede fluir por la parte superior, también puede fluir en este caso por la parte inferior. Pero en un experimento lo que se hace es colocar con un aislante, ¿no es cierto? Cosa de que no deje escapar el calor, toda esta parte superior y toda esta parte, en este caso, inferior. De tal manera que el calor pueda fluir exclusivamente del lado izquierdo al lado derecho, para obtener, obviamente, buenos resultados en un ensayo de laboratorio. ¿Sí? Ahora bien, si no existe pérdida de calor, decimos entonces, vamos a plantear la siguiente formulita, ¿no? Calor sobre el tiempo. Esto es igual a, a un coeficiente K multiplicada por el área, ¿no es cierto? En paréntesis, temperatura 2 menos temperatura 1 dividido entre la longitud L, o sea, el grosor. Esta es la fórmula inicial de este mecanismo de conducción, ¿no? Ahora, aclaramos, donde decimos de que la K, que está en esta formulita, se lo define como el coeficiente de conductividad térmica. Coeficiente de conductividad. Coeficiente de conductividad térmica. ¿No? Está acá. Y es diferente para los materiales, obviamente. ¿No? Y cuyas unidades, acá aclaramos sus unidades, diremos, son, ¿no? Una de estas unidades, digo, ¿no? Por ejemplo, va a estar, en este caso, caloría, ¿no es cierto? Segundo por centímetro grado Celsius, ¿no? Esta es una de las unidades en las cuales se expresa este coeficiente de conductividad térmica, ¿no es cierto? Lo cual obviamente también se puede hallar en tablas, ¿no? Pero además, también notamos que existen otros elementos. Por ejemplo, en este caso, A es el área de la lámina, el cual vamos a ir aclarando, ¿no es cierto? A decimos es el área de la lámina, decimos de la lámina, ¿no? Y el L que aparece en la formulita no es nada más que en este caso, el espesor, ¿no? Decimos el espesor de la lámina. Bueno, decimos de la lámina. Ahora bien, entonces bajo esta relación, también indicaremos de que esta misma fórmula, PLC, calor sobre tiempo, también se llama rapidez de propagación de calor, ¿no? O sea, con qué rapidez se está propagando el calor, ¿no? Tiene también ese significado esta fórmula. Pero también ustedes van a ver en muchos libros de que calor sobre tiempo, esta T por si acaso es tiempo, se define también con la letra, en este caso H. ¿No es cierto? Se define con una letra, en este caso H. Y esto va a ser igual al coeficiente de conductividad térmica por el área. Ahora, esta relación, fíjense, temperatura 2 menos temperatura 1, también se define como un diferencial de temperatura sobre un diferencial de
la distancia, en este caso, X. ¿Sí? ¿Verdad? Es decir, fíjense, en este caso, aclarando, ¿no? Es decir, de que esta H, les repito, también se expresa como el coeficiente de conductividad térmica, entonces acá directamente definimos T2 menos T1 dividido entre L, ¿no? Pero la relación, ¿dónde? Acá indicamos, de que el diferencial de temperatura sobre el diferencial de X, el cual está expresado en este caso con la diferencia de temperaturas T2 menos el T1 dividido L, ¿no? Acá decimos es el gradiente de temperatura. Es el gradiente de temperatura, ¿no? Es conocido también con ese nombre. Diferencial de temperatura sobre diferencial de X. ¿De acuerdo? Sí, todo este paréntesis, ¿no? También se puede expresar con estos diferenciales. ¿De acuerdo? A ver, con el fin siempre de ir aclarando estos conceptos, vamos a plantearnos el siguiente ejemplo. Bueno, planteamos este ejemplo de la siguiente forma. Por ejemplo, decimos, a ver, pero antes fíjense de este ejemplo, quisiera darles a conocer algunos valores de coeficientes de conductividad térmica que les indicó. A ver, coeficientes de conductividad térmica, digamos, térmica, les indico, a ver, de algunos sólidos, de algunos indicaremos sólidos. Estos valores que les voy a mostrar también ya han sido hallados en forma experimental, es decir, en varios libros ya están tabuladas, ¿no? Por ejemplo, me refiero al elemento cobre, por ejemplo, ¿sí? Cobre. El cobre es uno de los materiales más utilizados, ¿no? Su valor, en este caso, del coeficiente de conductividad térmica, es 0,92 kilocaloría segundo por centímetro grados Celsius. A ver, otro material con el cual también se ha experimentado, uno de los materiales también más utilizados es, por ejemplo, acá les indico el aluminio, ¿no? Y el aluminio tiene un coeficiente de conductividad térmica de 0,48. 0,48, siempre las unidades de caloría, segundo por centímetro grados Celsius. Otro material, por ejemplo, es el hierro, ¿no? El material hierro. Y su conductividad térmica está dado con el valor de 0,115. Siempre con las mismas unidades, ¿no? Acá coloco las mismas unidades. Otro material, en este caso es el acero, ¿no? Para el acero, su coeficiente de conductividad térmica es 0,11, tomando en cuenta las mismas unidades. Por otro lado, también el hielo. ¿Qué pasa con hielo? ¿No? Su coeficiente de conductividad térmica, en este caso del hielo, es 0,004, hablando siempre con las mismas unidades. Por otro lado, también
se conoce el coeficiente de conductividad térmica del vidrio. Del vidrio es 0,002. También con estas mismas unidades, ¿no? Acá les muestro, les repito, algunos valores de coeficientes de conductividad térmica. Para el cobre, para el aluminio, para el hierro, acero, hielo y vidrio. Ahora, en libros especializados, ustedes van a ver una larga lista, ¿no? Experimentalmente han hallado ya para varios materiales. Entonces, de esta tablita podemos darnos cuenta de que, fíjense, el material que transmite con mayor rapidez el calor, en este caso es el cobre, ¿sí? Lo hace a razón de 0,92, con las unidades ya mencionadas. Y el que conduce con menor rapidez, fíjense, es el vidrio. ¿El vidrio qué valores? 0,002. O sea que por el vidrio, en este caso, se conduce el calor, pero muy lentamente. Es por eso de que en muchos termos, ustedes han debido notar de que ese aislante, no es cierto, en un termo común, ese aislante generalmente es el vidrio. ¿Se entiende? Porque su conducción de calor en este caso es pequeño, comparado, por ejemplo, con el cobre, ¿no? El aluminio también conduce también con cierta rapidez. Estamos hablando de 0,48. Para que ustedes tengan una idea qué materiales conducen calor con mayor rapidez y qué materiales conducen calor con menor rapidez. ¿De acuerdo? Bien, ahora sí, desarrollamos este ejemplo aplicando las fórmulas ya dadas a conocer. Por ejemplo, decimos una varilla de aluminio. Una varilla indicaremos de aluminio. Bueno, esta varilla de aluminio lo voy a dibujar, a ver, de esta forma. Bueno, algo así más o menos. Es una varillita de aluminio donde en estos extremos vamos a definir su temperatura, ¿no? O sus temperaturas. ¿No es cierto? Este es el material, les repito, aluminio. Es una varilla, ¿no? Ahora, fíjense, el lado izquierdo vamos a indicar de que está a una temperatura, llamaremos temperatura 2, está a 140 grados Celsius. El lado derecho vamos a indicar está a una temperatura T1, ¿no? Y esta temperatura vamos a indicar en el lado derecho es, por ejemplo, de 15 grados Celsius. ¿De acuerdo? Pero además, vamos a hacer notar de que se conoce la longitud de esta varilla. Acá defino su longitud. Bueno, algo así. ¿No es cierto? Y esta longitud de esta varilla, bueno, esta longitud de esta varilla, vamos a indicar, por ejemplo, que sea 50 centímetros. ¿No? Es de material aluminio, les explico. Ahora, para que no haya flujo de calor, ¿no? Tanto por la parte superior como por la parte inferior, vamos a, en este caso, colocar o tomar en cuenta un aislante. ¿Qué significa eso? De que por la parte superior vamos a colocar un aislante, les repito, o una capa, como ustedes quieran, de aislante, también en la parte inferior, ¿no? Entonces, este es un aislante. ¿Cuál es el objetivo? De que no deje escapar calor. ¿No es cierto? Es decir, de que el calor pueda fluir exclusivamente en este caso, del lado de mayor temperatura al lado de menor temperatura. Pues, por lo tanto, este va a ser el sentido
¿no es cierto? Indicamos del flujo de calor, ¿no? Indicamos acá el flujo de calor, ¿no es cierto? Además acá aclaramos de que es un aislante, ¿no? ¿Sí? Es un aislante, ¿no es cierto? Pero también hay que tomar en cuenta el área, fíjense, el área de esta bahía. Acá lo estamos viendo desde un costado, ¿no? Pero si lo vemos desde otro punto de vista, fíjense, acá va a tener una determinada también área. Con esta partecita de acá, espero que se entienda, llamaré esta parte de acá, fíjense, llamaré en este caso área, ¿no? Y esta área vamos a asumir que es, por ejemplo, de 1 centímetro cuadrado. Les repito, esta área de acá, el área transversal. Acá tiene lo mismo, ¿no? Acá va a tener una cierta área, está acá. ¿No es cierto? Esta va a ser una área. ¿Sí? Para que se vaya aclarando. ¿Está claro? Bien. Entonces, bajo estas consideraciones, en este caso, bueno, directamente a la pregunta, la respuesta, ¿no? Inciso A, decimos, hallando, indicaremos gradiente de temperatura. Gradiente de temperatura. ¿Cómo hallamos el gradiente de temperatura? Sabiendo su temperatura en este extremo de esta varilla, en este extremo, también sabiendo la longitud de la varilla. ¿Cómo calculamos? Acá está la formulita, ¿no? ¿Sí o no? Esa fórmula es la que vamos a aplicar. ¿Está claro? Entonces hallamos el gradiente de temperatura, el cual, a ver, va a estar definida de la siguiente forma. Diferencial de temperatura sobre diferencial de la distancia x. Esto es igual a temperatura 2 menos temperatura 1 dividido entre la longitud de la varilla. Por lo tanto, diferencial de temperatura sobre diferencial de la distancia x, esto va a ser igual a ¿qué? Temperatura 2 nos indica que 140 grados Celsius menos 15 grados Celsius, la temperatura 1. Y dividido entre L, pero ¿qué es L? Es la longitud de la varilla. Entonces empezamos por 50 centímetros. Si realizamos esta operación, ¿no es cierto? Y nos da, ustedes también pueden ir calculando, 2.5 grado Celsius sobre centímetro. ¿Está bien, Salvador? Se va calculando, ¿no? Ese es el gradiente de temperatura. Se va definiendo de esa forma. ¿Sí? A ver, colocamos inciso B. Decimos, calculando rapidez de propagación de calor. Rapidez de propagación de calor. ¿No? Para calcular esta rapidez de propagación de calor, vamos a acudir a una fórmula que ya les he mostrado a un principio, es decir, de que calor sobre tiempo es igual al coeficiente de conductividad térmica por el área, ¿no es cierto? Y multiplicada, decíamos, por la temperatura 2 menos temperatura 1, dividido entre la longitud, en este caso. Ahora, también, fíjense, podemos expresar esta formulita de la siguiente forma, ¿no? Hemos dicho de que calor sobre tiempo también se define con una H, ¿sí? Y esta H es igual a ¿qué? Al coeficiente de conductividad térmica multiplicada por el área, pero acá es igual, fíjense, temperatura 2 menos temperatura 1
dividido longitud L. Este es el mismo gradiente de temperatura, ¿no? O sea, directamente representamos por diferencial de temperatura sobre el diferencial de X. ¿No es cierto? Ahora, pero aquí hay algo importante que también hay que hacer notar. Este coeficiente de conductividad térmica que está en la fórmula corresponde al coeficiente de conductividad térmica del aluminio, puesto que estamos tratando con este material. Y de tablas, fíjense, de tablas, aquí decía conocer una tablita precisamente, este valor es de 0,48, ¿verdad? En unidades de caloría segundo por centímetro grado Celsius. ¿No es cierto? Entonces, por lo tanto, ya tenemos los datos necesarios para poder reemplazar en esta formulita, ¿no? En esta, ¿no? Más que todo. Entonces, donde esta rapidez de propagación de calor, estamos hablando de H, va a ser igual a T. Va a ser igual al coeficiente de conductividad térmica de aluminio, estamos hablando de 0,48 calorías, ¿no es cierto? Segundo por centímetro grado Celsius. ¿Está bien? Ahora, multiplicado dice por el área, pero les repito, esta área corresponde al área transversal de la varilla, ¿no es cierto? Cuyo valor estamos indicando de 1 centímetro cuadrado. Para que ustedes tengan una idea mejor, ¿no? Fíjense, si esta varilla lo vemos desde este costado, imagínense, que más o menos lo vamos a ver en este caso un cuadrado, algo así. Este es el área, ¿sí? Este es el área. Ahora, decir 1 centímetro cuadrado significa que, fácilmente podemos darnos cuenta de que este lado va a ser 1 centímetro, este lado también va a ser 1 centímetro, ¿verdad? De tal forma que 1 centímetro por 1 centímetro nos da el área, ¿sí o no? Entonces, ahí tenemos 1 centímetro cuadrado, ¿sí? Entonces, iremos tomando en cuenta esta área, el área transversal de esta varilla. Entonces, por lo tanto, entonces, esta formulita, esta área es 1 centímetro cuadrado. Y el gradiente de temperatura, fíjense, el diferencial de temperatura sobre el diferencial de la distancia X, ya la tenemos calculada, ¿no? Y hemos obtenido el valor de 2,5 grados Celsius sobre centímetro. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces realizamos esta operación, ustedes notarán de que se van a ir simplificando unidades, por ejemplo, se va a simplificar a ver centímetro. Acá en el denominador, fíjense, tenemos centímetro, aquí tenemos centímetro cuadrado, ¿verdad? Y se simplifica con el centímetro cuadrado del numerador, ¿sí? Pero además se va a simplificar grados Celsius, grados Celsius. Y este resultado de la rapidez de propagación de calor va a estar dada en unidades de caloría sobre segundo. ¿De acuerdo? ¿Cuánto de ese valor ustedes también pueden calcular? No sé si están de acuerdo conmigo, yo obtengo 1,2. ¿Está bien ese valor? ¿Qué tal? ¿Qué dicen? Está correcto, ¿no? Bien, a ver, nos plantearemos una pregunta más en este ejemplo. Una pregunta más, les decía, en este ejemplo, ¿no? A ver, inciso 6, diremos. Inciso 6. Hallando temperatura, indicaremos temperatura, a 20 centímetros del extremo, a 20 centímetros indicaremos del extremo, diremos, de mayor temperatura. Al extremo de mayor diremos temperatura. ¿No? ¿Qué significa eso? Fíjense,
en esta misma figura, si esta longitud es 50 centímetros, fíjense, 20 centímetros va a estar hasta acá más o menos. ¿Sí? Allá la temperatura nos dice 20 centímetros. Entiendan bien la pregunta, del extremo de mayor temperatura, acá está la mayor temperatura. Lo cual quiere decir de que esta distancia, llamaremos hasta acá, L1 vamos a llamar, nueva longitud. ¿Sí? Ahora, la temperatura. Fíjense, ¿cuál temperatura? Ahora, en este punto, si queremos calcular la temperatura, indicaremos T sub 0, llamaremos. ¿Sí? Entonces, ¿cómo llamamos la temperatura T sub 0? A una distancia de 20 centímetros del lado de mayor temperatura. ¿Qué tal? ¿Cómo calculamos? Para este caso vamos a acudir al concepto de gradiente de temperatura, ¿no? Entonces acá decimos del gradiente, indicaremos de temperatura, ¿no? Este concepto de gradiente de temperatura, ahora para esta distancia, va a estar definida, ¿de qué manera? Fíjense, solamente hablamos desde este punto hasta este punto. Entonces va a ser igual a temperatura 2 menos temperatura T sub 0, fíjense, temperatura 2 menos temperatura T sub 0, dividido entre la longitud L1. Y esto es igual al diferencial de temperatura sobre el diferencial de la distancia X. ¿Está claro? Y esta es la incógnita, ¿no? ¿Cómo llamamos esta T sub 0? Ya vamos a poder despejar, ¿verdad? Entonces esto va a ser igual a temperatura 2 menos temperatura T sub 0. Esto es igual a L1, diferencial de temperatura, sobre el diferencial de X. ¿Está claro? ¿Sí? Ahora bien, pero ¿cómo despejamos? A ver, voy a continuar acá. ¿No es cierto? Ahora acá más bien, acá tengo más espacio. Acá voy a continuar. Despejando directamente el T sub 0. ¿No? Entonces, fíjense, desde acá me salto esta parte, ¿no? Entonces esta T sub 0 va a ser igual a ¿qué? Va a ser igual ¿a qué? A ver, a la T2 menos L1, diferencial de temperatura sobre el diferencial de la distancia X. ¿Está bien despejada? Sí, ¿verdad? Pues por lo tanto, esta T sub 0 va a ser igual a ¿qué? A T2, pero T2, no T2, ¿no? 140 grados Celsius. Menos L1, pero L1 ahora nos indica que es 20 centímetros. Multiplicado por el diferencial de T, diferencial de X, y eso nos ha dado 2.5 grados Celsius sobre centímetro. ¿Sí? ¿Cuánto va a estar T sub 0? En caso de simplificar, centímetros con centímetros. ¿Cuánto es ese valor? No sé si están de acuerdo conmigo. Yo tengo 90 grados Celsius. ¿Está claro? Por lo tanto, la temperatura en este punto. Y otra vez se nos acaba el tiempo, jóvenes, un descanso de 20 minutos, perdón, 10 minutos y volvemos.